El conocimiento silencioso de Carlos Castañeda. Sean bienvenidos. Hoy tendremos la primera parte del capítulo 12, el tercer punto, en el quinto centro abstracto, los requisitos del intento. Pues vamos. Frecuentemente, don Juan nos llevaba a mí y al resto de sus aprendices en breves viajes de un día a la cordillera occidental. En una ocasión partimos al amanecer y en la tarde emprendimos el viaje de regreso. Decidí caminar junto a don Juan. Estar cerca de él siempre me tranquilizaba, mientras que estar entre sus volátiles aprendices me producía el efecto opuesto. Todavía en las montañas, antes de llegar al llano, tuve que detenerme. Me dio un ataque de profunda melancolía, tan inesperado y tan fuerte que no pude hacer otra cosa que sentarme. Don Juan se sentó conmigo. Siguiendo su sugerencia, me tendí boca abajo sobre un gran peñasco redondo. El resto de los aprendices, después de mofarse de mí, continuaron caminando. Sus risas y sus chillidos se fueron perdiendo en la distancia. Don Juan me instó a quedarme tranquilo y dejar que mi punto de encaje, que se había movido con súbita rapidez, según dijo, se acomodara en su nueva posición. «No te pongas agitado», me aconsejó. «Dentro de un rato sentirás una especie de tirón, una palmada en la espalda, como si alguien te hubiera tocado, y luego estarás bien». El hecho de yacer inmóvil sobre la roca, esperando una palmada en la espalda, me hizo acordar espontáneamente de un evento pasado. La visión fue tan intensa y clara que no llegué a notar la esperada palmada. Supe que la recibí porque mi melancolía desapareció instantáneamente. Me apresuré a describir a don Juan el evento del que me estaba acordando. Él sugirió que permaneciera en la piedra y moviera mi punto de encaje hasta el sitio exacto en donde estaba cuando sucedió lo que describía. «Tienes que acordarte de todos los detalles», me advirtió. Había ocurrido hacía ya muchos años, una tarde en que don Juan y yo estuvimos en los altos del estado de Chihuahua, en una zona plana y desierta en el norte de México. Yo solía ir allí con él, porque la zona era rica en las hierbas medicinales que él recogía. Desde un punto de vista antropológico, aquella región era de un gran interés para mí. Los arqueólogos habían descubierto allí restos de lo que creían que había sido un gran puesto de intercambio comercial prehistórico, estratégicamente situado en una ruta natural que unía el sudeste norteamericano con el sur de México y América Central. Cuantas veces había estado yo en ese desierto de Chihuahua, sentía reforzada mi convicción de que los arqueólogos estaban acertados en su conclusión de que se trataba de una ruta natural. Yo, por supuesto, había explicado mis teorías a don Juan sobre la influencia de esa ruta en la diseminación de las culturas prehistóricas en el continente norteamericano. En aquel entonces, yo estaba profundamente interesado en explicar la brujería entre los indios del sudeste norteamericano, México y América Central como un sistema de creencias transmitido a lo largo de las rutas comerciales, que había servido para crear, en cierto nivel abstracto, una especie de panindianismo precolombino. Don Juan, naturalmente, reía estruendosamente cada vez que yo exponía mis teorías. Al promediar la tarde,
Después de que don Juan y yo hubimos llenado 2 bolsas con hierbas medicinales sumamente raras, nos sentamos en la cima de un enorme peñasco a tomarnos un descanso antes de regresar hasta donde yo había dejado mi auto. Don Juan insistió en hablar allí sobre el arte del acecho. Dijo que el lugar y el momento eran de lo más adecuados para explicar sus complejidades, pero que a fin de comprenderlas, yo debía primeramente entrar en la conciencia acrecentada. Le exigí que antes que nada me explicara qué era la conciencia acrecentada. Don Juan, haciendo gala de una gran paciencia, la explicó en términos del movimiento del punto de encaje. Yo sabía todo cuanto me estaba diciendo. Le confesé que en realidad no necesitaba esas explicaciones. Él respondió que las explicaciones nunca estaban de más, ya que se acumulan en nosotros y podían servir para un uso inmediato o posterior, o para ayudarnos a alcanzar el conocimiento silencioso. Cuando le pedí que me explicara más detalladamente lo del conocimiento silencioso, se apresuró a responderme que el conocimiento silencioso es una posición general del punto de encaje, que milenios antes había sido la posición normal del género humano, pero que por motivos imposibles de determinar, el punto de encaje del hombre se había alejado de esa posición específica para adoptar una nueva, llamada la razón. Don Juan observó que la mayoría de los seres humanos no son representativos de esa nueva posición, porque sus puntos de encaje no están situados exactamente en la posición de la razón en sí, sino en su vecindad inmediata. Lo mismo había sucedido en el caso del conocimiento silencioso. Tampoco los puntos de encajes de todos los seres humanos estaban situados directamente en esa posición. También dijo que otra posición del punto de encaje, el sitio donde no hay compasión, es la vanguardia del conocimiento silencioso, y que existe aún otra posición clave, llamada el sitio de la preocupación, la antesala de la razón. No vi nada oscuro en esa explicación tan crítica. Para mí, todo era más que obvio. Comprendí cuanto él decía. En tanto esperaba el habitual golpe entre los omóplatos para hacerme entrar en la conciencia acrecentada. Pero el golpe nunca llegó, y yo seguí comprendiendo todo lo que él me decía sin darme cuenta de que comprendía. Perduraba en mí la sensación de tranquilidad, de dar las cosas por hechas, propia de mi conciencia normal. Así que no puse en tela de juicio mi extraña capacidad de comprender. Don Juan me miró fijamente y me recomendó que me tendiera boca abajo en un peñasco redondo, con los brazos y las piernas abiertas como una rana. Así permanecí por unos 10 minutos, completamente tranquilo, casi dormido, hasta que me sacó de mi sopor el suave gruñido de un animal. Levanté la cabeza y al mirar hacia arriba se me erizaron los cabellos. Un gigantesco jaguar oscuro estaba sentado en otro peñasco, a escasos 3 metros de mí, justo por encima de donde estaba don Juan sentado en el suelo. El jaguar, con la vista fija en mí, mostraba los colmillos, como si estuviera listo para saltar sobre mí. «No te muevas», ordenó don Juan en voz muy baja. «Y no lo mires a los ojos. Míralo fijamente al hocico y no parpadees. Tu vida depende de tu mirada». Hice lo que me decía.
El jaguar y yo nos miramos fijamente por un instante, hasta que don Juan quebró la tensión arrojándole su sombrero a la cabeza. Cuando el animal saltó hacia atrás para evitar el golpe, don Juan emitió un largo y penetrante silbido. Después gritó a todo pulmón y dio 3 o 4 palmadas con las 2 manos juntas, que sonaron como disparos apagados. Don Juan me hizo señas a que me bajara de la piedra y me reuniera con él. Los dos dimos gritos y palmeamos las manos hasta que él decidió que habíamos ahuyentado a la fiera. Mi cuerpo temblaba. Sin embargo, no me había asustado. Le dije a don Juan que lo que más me había atemorizado no era el súbito gruñido del felino ni su mirada fija, sino la certeza de que ya había llevado mucho tiempo mirándome antes de que yo levantara la cabeza. Don Juan no dijo una sola palabra sobre la experiencia. Estaba sumido en profundos pensamientos. Cuando comencé a preguntarle si había visto al animal antes que yo, hizo un enérgico gesto para callarme. Me dio la impresión de que hasta se hallaba intranquilo, confuso. Al cabo de un momento me hizo señas de que echáramos a andar y abrió la marcha. Nos alejamos de las rocas, serpenteando a paso rápido por entre la maleza. Media hora después, llegamos a un claro del chaparral, donde descansamos por unos momentos. No habíamos dicho una sola palabra y yo ansiaba saber qué estaba pensando él. ¿Por qué caminamos serpenteando?, pregunté. ¿No sería mejor salir volando de aquí en línea recta como una flecha? No, dijo con firmeza. No nos valdría de nada. Ese es un jaguar macho. Está hambriento y va a seguirnos. Mayor razón para salir de aquí como flechas, insistí. No es tan fácil, dijo. Ese jaguar no se halla estorbado por la razón. Sabrá exactamente lo que tiene que hacer para cazarnos. De verdad que verá nuestros pensamientos. ¿Qué es eso de que el jaguar ve los pensamientos?, pregunté francamente incrédulo. No se trata de una metáfora. Lo digo en serio. Los animales grandes como ese tienen la capacidad de ver el pensamiento. Y no me refiero a acertar. Lo que quiero decir es que lo saben todo directamente. Entonces, ¿qué debemos hacer?, pregunté esta vez realmente alarmado. Debemos volvernos menos racionales y tratar de ganar la batalla, haciéndole imposible ver lo que tenemos en mente, respondió. ¿Y cómo puede ayudarnos el ser menos racionales?, pregunté. La razón nos hace escoger lo que le parece sensato a la mente. Por ejemplo, tu razón ya te indicó correr velozmente en línea recta. Lo que tu razón no tuvo en cuenta es que si corremos tenemos que cubrir como 10 kilómetros antes de llegar a tu coche. Y el jaguar es más veloz que nosotros. Nos sacaría ventaja y nos cortaría el camino, esperándonos en el sitio más apropiado para saltarnos encima. Una alternativa mejor, pero menos racional, es correr serpenteando. ¿Cómo
¿Cómo sabe usted qué es mejor?, pregunté. Lo sé porque mi vínculo de conexión con el espíritu es muy claro, replicó. Es decir, mi punto de encaje está en el sitio del conocimiento silencioso. Desde allí puedo ver que es un jaguar hambriento, pero no cebado en hombres, y está desconcertado por nuestros actos. Ahora, si corremos serpenteando, tendrá que hacer un esfuerzo para anticiparnos. ¿Hay otras alternativas además de correr en zigzag?, pregunté. Solo se me ocurren alternativas racionales, dijo, y no tenemos el equipo necesario para respaldarlas. Por ejemplo, podríamos subir a la cima de un montículo, pero se precisa un arma para defendernos, y lo que necesitamos es estar a la par con las decisiones del jaguar, dictadas por el conocimiento silencioso. Debemos hacer lo que nos dicte el conocimiento silencioso, por más irrazonable que parezca. Comenzó a trotar en zigzag. Yo lo seguía desde muy cerca, pero sin ninguna confianza de que correr así pudiera salvarnos. Estaba yo sufriendo una reacción de pánico tardío. Me obsesionaba la imagen del enorme gato oscuro mirándome, listo para saltar sobre mí. El chaparral del desierto consistía en arbustos desgarbados, separados entre sí por 1,5 metros o poco menos. Las lluvias limitadas del desierto no permitían la existencia de plantas de follaje denso ni de malezas espesas. Sin embargo, el efecto visual del chaparral era de espesura impenetrable. Don Juan se movía con extraordinaria agilidad. Yo lo seguía como podía. Sugirió que pusiera más cuidado al pisar y que tratara de hacer menos ruido, pues el crujir de las ramas secas bajo mis pies estaba delatando nuestra presencia. Traté deliberadamente de pisar en las huellas de Don Juan para no quebrar más ramas secas. Serpenteamos a lo largo de unos 100 metros, y de repente la enorme masa oscura del jaguar apareció a unos 9 o 10 metros detrás de nosotros. Grité a viva voz. Don Juan, sin detenerse, se volvió con prontitud, a tiempo de ver que el enorme animal desaparecía entre los arbustos hacia nuestra izquierda. Comenzó entonces a dar penetrantes silbidos y a palmotear fuertemente las manos. En voz muy baja, dijo que a los felinos no les gustaba bajar ni subir cuestas, y que por ello íbamos a cruzar a toda velocidad el ancho y el profundo barranco que se abría a unos cuantos metros a nuestra derecha. Me dio la señal y ambos corrimos a toda prisa, rompiendo matorrales. Nos deslizamos velozmente dentro del barranco por uno de sus empinados lados hasta llegar al fondo, y ascendimos por el otro costado. Desde allí veíamos claramente los dos costados, el fondo del barranco y la planicie por donde habíamos venido corriendo. Don Juan susurró que como el jaguar iba siguiéndonos el rastro, con un poco de suerte, lo veríamos descender al fondo del barranco. Sin apartar la vista del lugar por donde veníamos, esperé ansiosamente ver al animal, pero no vi nada. Empezaba a pensar que el jaguar había seguido de largo en la dirección opuesta, cuando oí el pavoroso rugido de la enorme bestia en el chaparral, justo detrás de nosotros. Tuve entonces la escalofriante seguridad
de que don Juan estaba en lo cierto. Para estar justo detrás de nosotros, el jaguar tenía que haber adivinado exactamente nuestras intenciones y cruzado el barranco antes que nosotros. Sin pronunciar una sola palabra, don Juan echó a correr a una formidable velocidad. Lo seguí. Ambos serpenteamos por un largo rato. Yo estaba a punto de explotar sin aliento cuando nos detuvimos. El miedo de ser perseguido por el jaguar no me había impedido, sin embargo, admirar la prodigiosa hazaña física de don Juan. Corría como un hombre de 20 años. Empecé a contarle que verlo correr así me había recordado a alguien que en mi infancia me había impresionado profundamente con su velocidad, pero él me hizo señas de callar. Escuchaba con mucha atención y yo hice lo mismo. Oí un leve crujido de hojas secas en el chaparral, justo delante de nosotros. Y un momento después, la silueta negra del jaguar se hizo visible por un instante a unos 50 metros de nosotros. Don Juan se encogió de hombros y señaló en la dirección donde estaba el animal. «Parece que no podremos sacárnoslo de encima», dijo con aire de resignación. «Caminemos tranquilamente, como si estuviéramos paseando por el parque. Ahora puedes contarme esa historia». Rió estruendosamente cuando le dije que yo había perdido todo interés en contar la historia. «Eso es castigo por no querer escucharte antes, ¿verdad?», preguntó sonriendo. Y yo, por supuesto, comencé a defenderme. Le dije que su acusación era decididamente absurda, y lo que en realidad había sucedido es que perdí el hilo de la historia. «Si un brujo no tiene importancia personal, ¿le importa un comino perder o no el hilo de una historia?», dijo con un brillo malicioso en los ojos. «Puesto que ya no te queda ni un ápice de importancia personal, deberías contar tu historia ahora mismo. Este es el momento justo y el lugar más apropiado para ello. Un jaguar nos persigue con un hambre de todos los diablos, y tú estás rememorando tu pasado, el perfecto no hacer para cuando a uno lo persigue un jaguar. Cuenta la historia al espíritu, al jaguar. Cuéntamela a mí, como si no hubieras perdido el hilo en absoluto». Quise decirle que no me sentía con ganas de satisfacer sus deseos, porque la historia era demasiado estúpida y el momento abrumador. Quería escoger un ambiente más adecuado, en algún otro momento, como lo hacía él con sus relatos. Pero antes de que yo expresara mis opiniones, me contestó: «Tanto el jaguar como yo sabemos leer la mente», dijo. «Si yo escojo el ambiente y el momento adecuado para mis historias de brujería, es porque son para enseñar, y quiero sacar de ellas el máximo efecto». Me indicó por señas que echara a andar. Caminamos serpenteando, pero con gran tranquilidad. Le dije que había admirado la manera como corrió. Había admirado su velocidad y su resistencia, y que en el fondo de mi admiración había un poco de importancia personal. Yo me consideraba buen corredor. Luego le conté lo que había recordado al verlo correr. Le dije que de niño
había jugado al fútbol y que corría extremadamente bien. Era tan ágil y veloz que creía poder cometer cualquier travesura con impunidad, en la seguridad de sacar ventaja a quien quiera que me persiguiese, sobre todo a los viejos policías que patrullaban las calles. Si rompía una luz del alumbrado público o algo por el estilo, con solo echar a correr estaba a salvo. Pero un día, sin saberlo yo, los viejos agentes fueron reemplazados por un nuevo cuerpo policial con adiestramiento militar. El momento fatal llegó cuando rompí una vidriera y eché a correr, confiado en mi velocidad. Un policía corrió detrás de mí. Volé como nunca, pero de nada me sirvió. El oficial, que era el delantero centro del equipo de fútbol de la policía, tenía más velocidad y resistencia que mi cuerpo de 10 años podía mantener. Me atrapó y me llevó a puntapiés hasta el negocio de la vidriera rota. Con mucho ingenio, fue dando los nombres de todas sus patadas como si estuviera entrenándose en la cancha y yo fuera la pelota. No me hizo daño, pero me asustó lo indecible. Sin embargo, mi intensa humillación fue amortiguada más tarde por la admiración que me despertaban su agilidad y su destreza como futbolista. Le dije a don Juan que había sentido lo mismo con él. Había podido superarme, pese a la diferencia de edades y mi vieja preferencia por escapar a la carrera. También le dije que durante muchos años había tenido un sueño periódico en el que yo corría tanto que el joven policía ya no lograba alcanzarme. «Tu historia es más importante de lo que pensé», comentó don Juan. «Al principio creí que me iba a contar que tu mamá te echaba látigo y que eso te traumatizó para toda la vida». El modo en que acentuó sus palabras dio a sus frases un tono muy divertido y burlón. Agregó que en ocasiones era el espíritu y no nuestra razón quien decidía nuestras historias. Y este era uno de esos casos. El espíritu había despertado esa específica historia en mi mente, sin duda, porque tenía que ver con mi indestructible importancia personal. Dijo que el fuego del enojo y la humillación habían ardido en mí por años enteros y que mi sensación del fracaso y desolación aún estaban intactos. «Cualquier psicólogo se daría un banquete con tu historia y su contexto social», prosiguió. «En tu mente, yo estoy identificado con el policía que hizo añicos de tu noción de ser invencible». Tuve que admitir, ahora que él lo mencionaba, que eso era lo que yo sentía, aunque no lo hubiera pensado de modo consciente. Caminamos en silencio. Su analogía me había conmovido tanto que olvidé completamente al jaguar que nos acechaba, hasta que un rugido salvaje me recordó la situación. Don Juan me indicó que pisara con gran fuerza sobre las ramas bajas y largas de unos arbustos hasta romper un par de ellas para hacer una especie de escoba larga. Él hizo otro tanto. A medida que corríamos, me enseñó a usar las ramas para levantar una nube de polvo, agitando y pateando la tierra seca y arenosa. «Eso hará preocupar al jaguar», dijo cuando nos detuvimos otra vez para recobrar el aliento. «Solo nos quedan unas pocas horas de luz. En la noche, el jaguar es invencible. Será mejor que echemos a correr derecho hacia esas rocas».
Señaló unas colinas no muy distantes, quizá un par de kilómetros hacia el sur. Tenemos que ir hacia el este, dije. Esas colinas están demasiado al sur. Si vamos hacia allá, jamás llegaríamos a mi coche. De todas maneras, no llegaremos a tu coche hoy día, dijo calmadamente. Y quizá tampoco mañana. ¿Quién puede decir si volveremos o no? Sentí una punzada de terror. Luego, una extraña paz se apoderó de mí. Le dije a don Juan que si la muerte me iba a agarrar en ese chaparral, al menos esperaba que no fuera dolorosa. No te preocupes, dijo. La muerte es dolorosa solo cuando se le viene a uno en la cama, enfermo. En una lucha a vida o muerte no se siente dolor. Si acaso sientes algo, es exaltación. Dijo que una de las diferencias más dramáticas entre los hombres civilizados y los brujos es el modo en que les sobreviene la muerte. Solo con los brujos es la muerte dulce y bondadosa. Podrían estar mortalmente heridos y sin embargo no sentir ningún dolor. Y aún lo más extraordinario es que la muerte deja que los brujos la manejen. La mayor diferencia entre el hombre común y corriente y el brujo es que el brujo domina su muerte con su velocidad, prosiguió don Juan. Si se presentase el caso, el jaguar no me comería a mí, te comería a ti, porque tú no tienes la velocidad necesaria para contener a tu muerte. Empezó entonces a explicar las complejidades de la velocidad y de la muerte. Dijo que en el mundo de la vida cotidiana, nuestra palabra o nuestras decisiones se pueden cancelar con mucha facilidad. Lo único irrevocable en nuestro mundo es la muerte. En el mundo de los brujos, por el contrario, la muerte normal puede recibir una contraorden, pero no la palabra ni las decisiones de un brujo, las cuales no se pueden cambiar ni revisar. Una vez tomadas, valen para siempre. Le dije que sus afirmaciones, por impresionantes que fueran, no podían convencerme de que la muerte se pudiera revocar. Y él explicó una vez más lo que ya me había explicado antes. Dijo que para un vidente, los seres humanos son masas luminosas, oblongas o esféricas, compuestas de incontables campos de energía, estáticos pero vibrantes, y que solo los brujos pueden inyectar movimiento a esas masas de luminosidad estática. En una milésima de segundo pueden mover sus puntos de encaje a cualquier lugar de la masa luminosa. Ese movimiento y la velocidad con la cual lo realizan entrañan una instantánea percepción de otro universo y consecuentemente un vuelo a dicho universo. O bien los brujos, al mover sus puntos de encaje de un solo tirón, a través de toda su luminosidad, pueden crear una fuerza tan intensa que los consume instantáneamente. Dije que, si se nos venía encima el jaguar en ese preciso momento, él podría anular el efecto normal de una muerte violenta, utilizando la velocidad con que se movía su punto de encaje. Él podría o bien cambiar de universo o quemarse desde adentro en una fracción de segundo. Yo, por el contrario, moriría bajo las garras del jaguar, porque mi punto de encaje no tenía la velocidad necesaria para salvarme.
Yo le dije que a mi modo de ver, los brujos habían hallado un modo alternativo de morir, lo que no es lo mismo que anular la muerte. Y él contestó que solo había dicho que los brujos tienen dominio sobre su propia muerte. Morían solamente cuando debían hacerlo. Aunque yo no ponía en duda lo que él me decía, había continuado haciéndole preguntas, y mientras él hablaba, memorias de otros universos perceptibles se iban formando en mi mente, como en una pantalla. Le dije a don Juan que se me venían a la mente extraños pensamientos. Él se echó a reír y me recomendó que me limitara al jaguar, pues era tan real que solo podía ser una verdadera manifestación del espíritu. La idea de lo real que era la bestia me produjo un escalofrío. ¿No sería mejor que cambiáramos de dirección en vez de ir directamente hacia esas colinas?, pregunté, pensando que al cambiar inesperadamente de rumbo, podríamos provocar cierta confusión en el animal. «Es demasiado tarde para cambiar de dirección», dijo don Juan. «El jaguar ya sabe que no tenemos a dónde ir, como no sea a esas colinas». «Eso no puede ser cierto, don Juan», exclamé. «¿Por qué no?», replicó. Le dije que si bien yo podía dar fe de la capacidad del animal para mantenerse un paso por delante de nosotros, me era imposible aceptar que el jaguar tuviera la capacidad de prever lo que deseábamos hacer. «Tu error es pensar que el poder del jaguar es una capacidad de razonar las cosas», dijo. «El jaguar no puede pensar. Él simplemente sabe». Explicó que nuestra maniobra de levantar polvo era para confundir al jaguar, dándole una información sensorial de algo que no tenía ninguna utilidad intrínseca para nosotros. Aunque nuestra vida dependiera de ello, el hecho de levantar polvo no nos despertaba ningún sentimiento genuino. «En verdad, no comprendo lo que está usted diciendo», me quejé. La tensión hacía estragos en mí. Me costaba mucho concentrarme. Don Juan explicó que los sentimientos humanos eran como corrientes de aire frías o calientes que podían ser fácilmente percibidas por las bestias. Nosotros éramos los emisores. El jaguar era el receptor. Cualquier sensación o sentimiento que tuviésemos se abriría paso hasta el jaguar, o mejor dicho, el jaguar podía capturar cualquier sensación o sentimiento que para nosotros fuera usual. En el caso de levantar una nube de polvo, nuestro sentimiento al respecto era tan fuera de lo común que solo podrían crear un vacío en el receptor. «Otra maniobra que podría dictar el conocimiento silencioso sería levantar polvo a puntapiés», dijo don Juan. Me miró por un instante, como si esperara mi reacción. «Vamos a caminar con mucha calma ahora. Y tú vas a levantar polvo a puntapiés como si fueras un gigante de 3 metros». Debí de poner una expresión bastante estúpida. Don Juan se estremeció de risa. «Levanta una nube de polvo con los pies», me ordenó. «Siéntete enorme y pesado». Lo traté de hacer y de inmediato tuve una sensación de corpulencia. En tono de broma, comenté que su poder de sugestión era increíble. Me sentía realmente gigantesco y feroz.
Él me aseguró que mi sensación de tamaño no era, de modo alguno, producto de su sugestión, sino que era producto de un movimiento de mi punto de encaje. Dijo que los mitos de hombres legendarios de la antigüedad eran para él historias de brujería acerca de hombres reales que sabían, gracias al conocimiento silencioso, el poder que se obtiene moviendo el punto de encaje. Reconoció que en una escala reducida, los brujos modernos habían recapturado ese antiguo poder. Con un movimiento de sus puntos de encaje, podían alterar lo que percibían y así cambiar las cosas. Me aseguró que en ese momento yo estaba cambiando las cosas al sentirme grande y feroz. Los sentimientos procesados de ese modo se llamaban intento. Dijo que tal vez todo ser humano en condiciones de vida normales había tenido en algún momento la oportunidad de salirse de los límites convencionales. Hizo hincapié en que no se refería a los convencionalismos sociales, sino a las convenciones que limitan nuestra percepción. Un momento de regocijo es suficiente para mover nuestro punto de encaje y romper con esas convenciones. Así también, un momento de miedo, de dolor, de cólera o de pesadumbre, pero comúnmente, cuando tenemos la posibilidad de mover nuestro punto de encaje, nos asustamos. Nuestros principios religiosos, académicos o sociales se ponen en juego, garantizando nuestra urgencia de mover nuestros puntos de encaje a la posición que prescribe la vida normal, nuestra urgencia de regresar al rebaño. Me dijo que todos los místicos y los maestros espirituales que se conocían habían hecho exactamente eso, mover sus puntos de encaje, ya fuera a través de disciplina o por casualidad, y sacarlos del sitio habitual y luego volver a la normalidad portando consigo un recuerdo que les duraría por toda la vida. En estos momentos, tu punto de encaje ya se ha movido bastante, prosiguió, y ahora estás en la posición de o bien perder lo ganado o hacer que tu punto de encaje se mueva más. Puedes sentirte ahora que eres muy bueno y muy civilizado, y olvidar el movimiento inicial de tu punto de encaje. O puedes sentirte que eres un hombre audaz, y que puedes empujarte a ti mismo más allá de tus límites razonables. Yo sabía exactamente a qué se refería, pero en mí había una extraña duda que me hacía vacilar. Don Juan insistió un poco más en el mismo punto. Dijo que el hombre común y corriente, incapaz de hallar energías para percibir más allá de sus límites diarios, llama al reino de la percepción extraordinaria brujería, hechicería u obra del demonio, y se aleja horrorizado sin atreverse a examinarlo. Pero tú ya no puedes seguir haciendo eso, prosiguió. No eres una persona religiosa y eres recontra curioso. No vas a poder descartar esto. Lo único que podría detenerte ahora es la cobardía. Conviértete todo en lo que realmente es, lo abstracto, el espíritu, el nahual. No hay brujería, no hay el mal ni el demonio. Solo existe la percepción.
Yo le entendí perfectamente, pero no llegaba a determinar exactamente qué deseaba él que yo hiciera. Miré a don Juan tratando de hallar las palabras más adecuadas para preguntárselo. Había yo entrado en un estado de ánimo extremadamente funcional y no quería malgastar una sola palabra. «Sé gigantesco», me ordenó sonriendo. «Acaba con la razón». Comprendí entonces qué quería decir. Más aún, supe que podía aumentar la intensidad de mis sensaciones de tamaño y ferocidad hasta ser verdaderamente un gigante, alzándome por encima de los arbustos, capaz de ver todo a nuestro alrededor. Traté de expresar mis pensamientos sin poder hacerlo. Luego me di cuenta de que don Juan sabía lo que yo pensaba, y obviamente muchas cosas más. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. Mis facultades de raciocinio cesaron de funcionar. Literalmente, sentí como si me hubiera cubierto una frazada negra que oscurecía mis pensamientos. Y dejé ir a mi razón con el abandono de quien no tiene nada de qué preocuparse. Estaba convencido de que si hubiera querido deshacerme de esa frazada oscura, todo lo que tenía que hacer era sentir que me abría paso a través de ella. En ese estado me sentí impulsado, puesto en movimiento. Algo me hacía moverme físicamente de un sitio a otro. No experimenté fatiga alguna. La velocidad y la soltura con que me movía me llenaron de júbilo. No tenía la sensación de estar caminando, ni tampoco estaba volando. Más bien, era transportado con suma facilidad. Mis movimientos se volvían espasmódicos y torpes solo cuando trataba de pensar en ellos. Cuando los disfrutaba sin que mediase el pensamiento, entraba en un estado de júbilo físico, sin precedente en mi existencia. De haberse dado algún caso de ese tipo de felicidad física en mi vida, debe haber sido tan breve que no había dejado recuerdos. Sin embargo, al experimentar ese éxtasis, me parecía reconocerlo vagamente, como si en otro tiempo lo hubiera conocido, pero lo hubiese olvidado. El goce de ser transportado a través del chaparral era tan intenso que todo lo demás cesó. Lo único que existía para mí eran ese estado de júbilo y felicidad física y los momentos en que dejaba de ser transportado. El goce cesaba y entonces me encontraba de cara al chaparral. Pero aún más inexplicable era la sensación, totalmente corporal, de que me erguía capaz 2 metros por encima de los arbustos. En cierto instante, vi con toda claridad la silueta del jaguar no muy lejos, por delante de mí. Huía a toda velocidad. Sentí cómo trataba de evitar las espinas de los cactus. Pisaba con muchísimo cuidado. Sentí la incontrolable urgencia de correr detrás del animal para asustarlo hasta hacerle perder la cautela. Sabía que de ese modo se pincharía con las espinas. Una idea literalmente interrumpió en mi mente. Pensé que el jaguar resultaría mucho más peligroso si se lastimaba con las espinas. Esa idea me produjo el mismo efecto que si alguien me hubiera despertado de un sueño. Cuando me di cuenta de que mis procesos intelectuales volvían a funcionar, me encontré en la base de una pequeña cadena de colinas rocosas. Miré a mi alrededor.
Don Juan estaba a un par de metros de distancia. Estaba visiblemente exhausto, pálido y respirando agitadamente. ¿Qué pasó, don Juan?, pregunté, después de carraspear para aclararme la garganta irritada. «Dime tú qué pasó», balbuceó acezando. Le conté lo que había sentido, y luego noté que apenas podía distinguir la cumbre de las colinas. Quedaba muy poca luz diurna, lo cual significaba que yo había perdido la noción del tiempo, y había corrido o caminado por lo menos 2 horas. Fin de la primera parte del capítulo 12. El tercer punto. En el quinto centro abstracto, los requisitos del intento. Bien, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios. Nos encontraremos en la siguiente entrega. Pues adiós.